Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde la pasión superíndice 3N y el drama se entrelazan que los cordones de mis zapatos favoritos. Espero que es tu copyright N todos genial. Yo estoy lista para desatar la bomba de la que vamos a hablar hoy, porque hay, amigos, prepúrense, porque la cosa se pone interesantísima. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del corazu superíndice 3N de Kerem Bürsin y vamos a analizar, diseccionar y, por copyright no decirlo, a chismorrear un poquito sobre lo que podrá ser, atención N, su plan secreto para conquistar a Tuba Büyüküstün en la mismísima Nochevieja, en la mújica y emblemática Casa Rosa. Su anoudo bien, Casa Rosa, Nochevieja, Kerem, Tuba, todo junto, mi corazu superíndice 3N no puede ese. Antes de que empecemos a desvariar con las posibilidades infinitas de esta combinación superíndice 3N explosiva, quiero recordarles, a todos ustedes, los que todavía no se han unido a esta gran familia turca, que le den al botoncito de suscribirse. Ese botoncito rojo que es tú por agua abajo, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un monto superíndice 3N. Además no se perderú ni una sola de nuestras exclusivas, noticias bomba y por supuesto, nuestros análisis exhaustivos de los últimos dramas y romances del mundo del espectáculo turco. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora vamos al luo. Bien, como les decua el rumor, el chisme, el runruene, la comidilla, menlo como quieran, es que Kerem Bürsin, nuestro galu, N de galanes, el chico que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N con su canyaman esperen, que me estoy confundiendo. El chico que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N con su ser cambolat, tiene un plan maestro, un plan digno de una película de espoas para, nada y nada menos, que enamorar a Tuba Büyüküstün en la Nochevieja, en la Casa Rosa. Y diru ustedes, pero de du superíndice 3 de sacas estas cosas, mujer. Pues queridusimos de nuestras fuentes, nuestras antenas, nuestros contactos en el mundo del cotilleo turco. Ya saben, esa gente que lo sabe todo, que es tú en todas partes, que escucha todas las conversaciones, son como ninjas del chisme. Y ellos nos han contado esto. La Casa Rosa, para los que no lo sepan, es un lugar emblemático en Estambul, un palacete precioso, con jardines espectaculares y una historia riquísima. Es el lugar perfecto para una fiesta de Nochevieja, y al parecer, tanto Kerem como Tuba N invitados. Y en medio del champú las luces brillantes y la música, es donde Kerem pretende desplegar todo su encanto. ¿Y copyright incluye este supuesto plan secreto? Pues, según nuestras fuentes, Kerem ha estado estudiando a Tuba durante semanas. Como si fuera un examen final. Ha estado viendo todas sus películas, sus series, leyendo sus entrevistas, incluso, me han dicho, que se ha hecho amigo de algunos de sus amigos, el chico no deja nada al azar. Su objetivo obviamente es conocer a fondo a Tuba, saber copyright le gusta, copyright le disgusta, les son sus más menos sus miedos, todo. Y una vez que tenga toda esa información superíndice 3N, la usará para conectar con ella a un nivel profundo, para hacerle sentir que la entiende, que la comprende, que es su alma gemela, un clásico pero efectivo. Pero el plan no termina aún. Kerem también copyright N ha estado trabajando en su imagen. Se ha apuntado al gimnasio, se ha puesto a dieta, se ha cortado el pelo. Todo para estar lo guapo posible. Y no solo eso, también copyright N ha estado tomando clases de baile, para poder sacarla a bailar en la fiesta de Nochevieja y deslumbrarla con sus movimientos. Ay, Kerem, su que sabes superíndice 3 conquistar a una mujer. Además, según nos han contado, Kerem tiene preparada una sorpresa muy especial para Tuba. Algo que la dejaru sin palabras, algo que demostraru lo mucho que le importa, copyright serú. Pues, obviamente no lo sabemos. Si lo supió copyright Ramos, no será una sorpresa, ¿verdad? Pero podemos especular. Podrá ser un regalo hecho a mano, una serenata sorpresa, un viaje romántico. Las posibilidades son infinitas. Ahora bien, seamos realistas, ¿es posible que todo esto sea solo un rumor? Claro que lo es. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian de un día para otro, y a veces, los rumores son solo eso, rumores. Pero, ¿no será maravilloso que fuera verdad? ¿No será genial ver a Kerem y Tuba juntos? ¿Serán la pareja de la más menos
Además, hay que tener en cuenta que Kerem es tu soltero y sin compromiso desde hace tiempo, y Tuba también copyright en asu que por Q copyright no darle una oportunidad al amor. Yo personalmente les doy mi bendicio superíndice 3n. Y hablando de dar oportunidades, también copyright n hay que tener en cuenta la posibilidad de que Tuba no es tu copyright interesada en Kerem. Tal vez ella tenga otro pretendiente, tal vez no quiera tener una relación superíndice 3n en este momento, tal vez simplemente no le guste Kerem, son cosas que pasan. Pero incluso si ese es el caso, no podemos negar que la idea de Kerem intentando conquistarla es muy entretenida, imagúnense las escenas, las miradas, los diálogos, ser a una película. En fin, amigos, la verdad es que no sabemos qué copyright va a pasar en la Nochevieja en la Casa Rosa. Pero lo que sabemos es que estaremos allí con nuestros ojos bien abiertos, listos para contárselo todo. No se pierdan nuestra Superíndice 3 entrega, donde les contaremos todos los detalles de este posible romance. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la posibilidad de que Kerem Bürsin tenga un plan secreto para conquistar a Tuba Büyüküstün en la fiesta de Nochevieja en la Casa Rosa. Hemos analizado los rumores, las posibilidades y las estrategias que podrá estar utilizando Kerem para lograr su objetivo. Y hemos dejado claro que aunque no sabemos qué copyright va a pasar, estaremos allí para contárselo todo. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo contándome qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem tiene posibilidades de conquistar a Tuba? ¿Les gustará verlos juntos? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y, lo muy es importante, de suscribirse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras Superíndice 3 simas exclusivas. Hasta la Superíndice 3 sima, mis queridos amantes del salseo turco. Y que el amor les sonría a todos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no acaba porque este chismorreo merece una segunda, tercera y hasta cuartea parte. Asu que rense que vamos a profundizar a UNMU, ese en este culebro superíndice 3n digno de Netflix. Vamos a hablar de las fuentes. ¿Recuerdan que les hablo copyright de nuestros ninjas del chisme? Pues bien, estos espoas tienen nombres y apellidos, no, es broma. Pero su que tienen mu copyright todos, y vaya que son efectivos. Uno de nuestros contactos, al que llamaremos el Ruiseu más menos or de Estambul, trabaja como camarero en uno de los restaurantes frecuentados por la élite turca. Y según nos cuenta ha escuchado a varios productores y directores de cine hablar sobre la admiración superíndice 3n de Kerem hacia Tuba. Al parecer, Kerem siempre la ha considerado una de las actrices talentosas y bellas de Turquía, ojo au. Que la admiración superíndice 3n profesional puede ser el primer paso hacia algo ¿o no? Otro de nuestros informantes, la Gacela Cotilla, es estilista y trabaja con varias celebridades turcas. Ella, durante una sesión superíndice 3n de peluquería, escuchó superíndice 3 a Kerem hablar con su representante sobre CEU superíndice 3 necesitaba reinventarse para este nuevo aún más menos o. Y aunque Kerem no mencionó superíndice 3 directamente a Tuba, la Gacela Cotilla notó superíndice 3 un brillo especial en sus ojos cuando habló superíndice 3 sobre la necesidad de conectar con alguien que realmente le inspirara. Huele a romance a la legua. Pero no todos son cotilleos de peluquería y restaurantes. También copyright n hemos contactado con un paparazzi, al que llamaremos el Alcu superíndice 3n de la noticia. Este hombre ha estado siguiendo a Kerem durante semanas, y ha notado que el actor ha estado frecuentando lugares que suelen gustarle a Tuba. Por ejemplo, lo ha visto en una librería especializada en poesía otomana, y también copyright n en un local de música jazz. ¿Coincidencia? No lo creo. Ahora vamos a diseccionar el plan maestro de Kerem, si es que realmente existe. Ya hemos hablado de su renovación superíndice 3n fusica y de su interu copyright s por los gustos de Tuba. Pero hay según en nuestras fuentes, Kerem también copyright n ha estado buscando consejo en algunos de sus amigos cercanos, que conocen bien a Tuba. Uno de ellos, un reconocido director de cine, le ha estado dando consejos sobre CEU superíndice 3 acercarse a ella de forma genuina y respetuosa. No seas demasiado obvio, Kerem. A Tuba le gustan los hombres inteligentes y con sentido del humor, le habrá dicho el director, sabios consejos. Otro amigo de Kerem, un famoso actor de telenovelas, le ha recomendado que le escriba una carta.
A las mujeres les encantan las cartas, Kerem. Escríbele algo sincero, algo que salga de tu corazón superíndice 3N, le habrá aconsejado el actor, romance a la antigua, me encanta. Y hablando de romance no podemos olvidar el tema de la sorpresa, copyright podrá ser ese regalo o gesto especial que Kerem tiene preparado para Tuba. Aquí es donde las especulaciones se disparan. Algunos dicen que podrá ser un collar con un dije especial, tal vez con un símbolo otomano o con la inicial del nombre de Tuba. Otros apuestan por una serenata sorpresa, con una banda de música jazz tocando las canciones favoritas de la actriz. Y los osados sugieren que podrá ser un viaje sorpresa a un lugar ex su superíndice 3 tico, tal vez a Capadocia o a las playas turquesas del Mediterráneo, copyright emoción superíndice 3N. Pero, ¿y Tuba, copyright piensa ella de todo esto? ¿Es tú al tanto del supuesto plan de Kerem? Pues aquí la cosa se pone un poco difusa. Tuba es una mujer muy reservada y discreta, y no suele hablar de su vida personal en público. Sin embargo, hemos podido averiguar que la actriz es al tanto de los rumores que la vinculan con Kerem. Y según una fuente cercana a ella, Tuba se siente halagada por el intero copyright ese del actor. A Tuba le parece Kerem un hombre muy atractivo y talentoso. Pero ella es muy cautelosa y no quiere precipitarse, nos ha contado nuestra informante, cautela, pero halago, hay esperanza. Pero no todo es color de rosa en este posible romance. También copyright hay obstáculos que Kerem tendrá que superar si quiere conquistar a Tuba. Uno de ellos es el pasado amoroso de la actriz. Tuba ha tenido varias relaciones sentimentales públicas, y algunas de ellas han terminado de forma bastante tormentosa. Esto ha hecho que la actriz sea muy precavida a la hora de iniciar una nueva relación superíndice 3N. Otro obstáculo es la apretada agenda de Tuba. La actriz está trabajando en varios proyectos a la vez, y tiene poco tiempo libre para dedicarlo al amor. Además, Tuba es madre de 2 más menos as, y su prioridad es pasar tiempo con ellas. Kerem tendrá que demostrarle a Tuba que está dispuesto a adaptarse a su ritmo de vida y a respetar sus prioridades. Y por último, pero no menos importante, es la opinión superíndice 3N pública. La relación superíndice 3N entre Kerem y Tuba será una de las medio ticas de Turquía, y ambos tendrán que lidiar con la presión superíndice 3N de los medios y de los fans. Kerem tendrá que demostrarle a Tuba que es capaz de soportar esa presión superíndice 3N y de protegerla de los posibles ataques. Asu que amigos, el camino hacia el corazón superíndice 3N de Tuba no será fácil para Kerem. Pero si el actor es realmente enamorado, estoy segura de que hará todo lo posible por conquistarla. Y nosotros estaremos aquí para conturbárselo todo. No se pierdan el superíndice 3º capítulo de este culebro superíndice 3N turco, esto se pone cada vez interesante. Para darles un poquito de contexto, vamos a hablar de la Casa Rosa, el escenario de este posible romance. Este palacete istu superíndice 3 rico es un símbolo de elegancia y sofisticación superíndice 3N en Estambul. Ha sido escenario de numerosas películas y series de televisión superíndice 3N, y también copyright N ha albergado importantes eventos sociales y culturales. La Casa Rosa es el lugar perfecto para una fiesta de Nochevieja, ya que cuenta con salones amplios y lujosos, jardines espectaculares y una atmósfera superíndice 3 esfera múgica. Imaginen a Kerem y Tuba bailando bajo las estrellas en los jardines de la Casa Rosa, copyright romántico. Y hablando de romanticismo, no podemos olvidar el tema de la música. Copyright canciones sonaru, N en la fiesta de Nochevieja, bailaru, N Kerem y Tuba un vals lento y apasionado, o se dejaru, N llevar por el ritmo de la música turca. Según nuestros informantes, Kerem ha estado preparando una lista de canciones especiales para Tuba, con temas que le recuerden a momentos importantes de su vida. Copyright detallazo. Y para finalizar, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero, ¿acaso no es divertido más menos con la posibilidad de que Kerem y Tuba se enamoren? A mí me encanta. Asu que sigan sintonizados con nuestro canal, porque les prometemos que les traeremos todas las novedades sobre este posible romance, hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos amantes del salseo turco, y no olviden más menos con el amor, y por supuesto suscribirse, que eso nos da la vida.